Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar viendo otras identidades trigonométricas. Ahora vamos a ver el producto de senos y cosenos combinados. Por ejemplo, tenemos seno de A por coseno de B y tenemos coseno de A por seno de B. Si se dan cuenta, como que se intercambiaron. Aquí tenemos el seno por el coseno y aquí tenemos el coseno por el seno. Y bueno, las expresiones matemáticas son seno de A por coseno de B es igual a seno de A más B más seno de A menos B dividido entre 2. Y la otra tenemos lo siguiente: coseno por seno, coseno de A por coseno de B es igual a seno de A más B menos seno de A menos B dividido entre 2. Entonces, básicamente vamos a ver unos 5 ejercicios. Vamos a ver un ejercicio, ya saben, como lo hemos visto en videos anteriores, para cada una de las expresiones matemáticas. Vamos a ver un ejercicio en el que para usar el ejercicio, voy a utilizar las dos fórmulas y vamos a llegar al mismo resultado. Ya lo van a ver en su momento. Y también vamos a ver cómo trabajar con variables. Pero igual, para que no sea tan repetitivo con los videos anteriores, voy a complicar un poquito las cosas. Y si se han dado cuenta, este video va a quedar un poquito más largo que los anteriores. Espero que no, pero parece ser que sí. Si se han dado cuenta, todas estas expresiones han multiplicado puros senos y cosenos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero una tangente? O yo quiero una secante o una cosecante. A grandes rasgos vamos a explicar qué ocurre con esas operaciones. De momento tenemos aquí nuestros ejemplos. Vamos primero con los ejemplos numéricos. Voy a cambiar un poquito el orden. Primero voy a escribir un ejemplo numérico de esta expresión y luego un ejemplo numérico de esta expresión. Ahorita van a ver por qué. Entonces, que nuestro ejemplo sea seno de 40 por coseno de 60. Ahí está. ¿Y esto a cuánto es igual? Nada más es cuestión de identificar cuál es A y cuál es B. Si se dan cuenta, aquí no es tan difícil. Cuando A está primero, cuando el seno está primero, el valor es A. Cuando el coseno está después de la multiplicación, el ángulo es B. Entonces vean, si vemos que seno está primero multiplicándose, el resultado es A. Y si vemos que el coseno está multiplicándose después, entonces su ángulo es B. Y a partir de esto empezamos a sustituir en la fórmula, como ya sabemos, las expresiones. Entonces tenemos seno de A, que vale 40, más B, que vale 60, más seno de A, que vale 40, menos B, B vale 60, y esto dividido entre 2. Y entonces realizamos las simplificaciones. Seno 40 más 60 nos da 100, más seno 40 menos 60 nos da menos 20, dividido todo esto entre 2. Y ya, si ustedes quieren, pueden dejarlo así, o este seno lo pueden modificar. Sabemos que en este caso, si se dan cuenta, son puros senos. Entonces nada más voy a utilizar la expresión de los senos. Seno de un ángulo negativo es igual a menos seno de θ. Es decir, esta equivalencia siempre se va a cumplir y nos va a dar los mismos resultados. Este menos lo sacamos del ángulo y quedaría así. Entonces, aplicando esto para este seno, pues voy a obtener otro resultado. Seno de 100 más, y luego entre paréntesis voy a escribir este resultado para no confundirme con el signo que tengo antes. Seno del ángulo negativo es igual a menos seno de ese mismo
como ángulo. Entonces este menos, de acuerdo a la fórmula, lo voy a sacar, menos, y después escribo seno, y el ángulo pero sin el signo, o sea en este caso sería 20. Ahí está. Todo esto dividido entre 2. Y ya nada más elimino este paréntesis. Este. Que yo tengo aquí. Entonces, ¿cómo quedaría? Seno de 100 más por menos, el más de afuera por el menos de adentro, me da menos y ya nada más escribo este término. Seno de 20 dividido todo esto entre 2. Ya tengo yo el resultado. Como pueden observar, es bastante simple. Fue exactamente lo mismo que habíamos visto en videos anteriores. Y todo eso está más simple porque pues podemos sustituir A y B. Ahora vamos con un ejemplo numérico de la segunda operación. Tenemos lo siguiente. Vamos a borrar todo esto. Vamos ahora con lo siguiente. Tenemos coseno de, ¿qué les gusta? 50 por el seno de 60, no, de 20. Ahí está. Nosotros esto lo podemos descomponer en esta expresión. Entonces vemos el coseno, ahora está primero, vamos a ocupar esta fórmula. Entonces aquí sería A. Y el seno está después de la multiplicación, entonces este sería B. Y esto es igual, tenemos lo siguiente, sustituyendo los datos, tenemos seno de A, que vale 50, más B, que vale 20, menos seno, que vale A, 50, menos B, que vale 20. Y esto lo dividimos entre 2. Y finalmente, ¿qué nos queda? Esto es igual a seno 50 más 20 nos da 70, menos seno 50 menos 20 nos da 30. Y ya tenemos el resultado. Entonces pueden observar que ya debido a que hemos visto temas semejantes pero con otras multiplicaciones, pues ya no es tan difícil entender esto. Nada más es sustituir cada uno de los ángulos en la fórmula, ir simplificando y obtenemos el resultado. Por esa razón ya lo podemos obtener de forma más fácil. Ahora bien, quizá alguna complicación que podría existir es ¿cuál fórmula yo voy a utilizar? Lo más fácil sería pensar, si el seno está multiplicándose primero, entonces utilizo esta fórmula. Si el coseno está multiplicándose primero, lo ideal es utilizar esta fórmula. Sin embargo, yo les puedo asegurar que se pueden utilizar cualquiera de las dos expresiones, no importa cuál se está multiplicando primero. ¿Quieren ver? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a borrar esto y vamos con un ejemplo que vamos a poder resolver con las dos expresiones. Veamos. Primero tenemos seno de 60 por coseno de 20. Ahí está. Queremos resolver esta operación. Como el seno está primero, aparentemente vamos a utilizar esta expresión, la expresión en la que el seno se está multiplicando primero. Entonces, esto es igual, nada más vamos a
viendo los datos, seno de A, que vale 60, A siempre es el primer ángulo y B es el segundo. Sin importar si es seno o coseno, si se dan cuenta, el primer elemento es el primer ángulo. Seno de A, 60, más B, que vale 20, más seno de A, que vale 60, menos B, que vale 20. Todo esto dividido entre 2. Y esto es igual, afortunadamente aquí no van a salir números negativos, entonces vamos a obtener de forma fácil el resultado. Seno de 60 más 20 nos da 80, más seno de 60 menos 20 nos da 40. Y ya tenemos de forma directa el resultado. Entonces, de momento, nada más voy a escribir el resultado aquí para tenerlo como referencia. No, mejor lo escribo hasta acá abajo. Seno de... Bueno, sí, lo puedo escribir aquí mismo. Seno de 80 más seno de 40 dividido entre 2. Ahí está. Este fue el resultado que nos acaba de dar aquí. Pero ahora voy a borrar todo esto y ver qué es lo que pasa a continuación. Vean. Esto es lo padre a veces de las matemáticas, que podemos manipular las cosas como nosotros querramos y vamos a llegar al mismo resultado. Si se dan cuenta, tenemos básicamente dos términos que se están multiplicando. El seno de 60 sería una X y coseno de 20 sería la variable Y. Ya habíamos visto que el seno no lo podemos separar del ángulo, que forzosamente cada función trigonométrica va acompañada con su ángulo. Entonces van juntos, no se pueden separar. Si nosotros lo expresamos como variables, tendríamos X, que es todo esto, que está multiplicando, a Y, que es todo esto. Y entonces, lo que podemos hacer en una multiplicación, esto desde los primeros temas, es invertir el orden en el que se está realizando la multiplicación, haciendo esto, visto desde el punto de vista de variables. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de funciones trigonométricas, pues quedaría exactamente lo mismo. Se pueden invertir los términos. Vean, con este seno junto con su ángulo se está multiplicando primero, y este coseno junto con su ángulo está multiplicándose después. Vamos a invertir el orden de la función trigonométrica. ¿Y cómo quedaría? Coseno de 20. Recuerden que cada función siempre va con su ángulo, nunca se van a separar, siempre van a ir acompañados. Entonces, por esa razón, invertir el coseno con todo y su ángulo lo pasé primero por seno de 60. Ahí está. Entonces, por eso les ponía el ejemplo de las variables, para que así ya quedara más claro que lo único que estamos haciendo es que los términos de la función trigonométrica, como se están multiplicando, los estamos invirtiendo. Entonces nos va a dar el mismo resultado. Pero si se dan cuenta, al hacer eso, ahora el coseno está siendo multiplicado primero. Entonces quiere decir que ahora vamos a aplicar esta expresión. Entonces ahora mi ángulo, este sería A y este sería B, de acuerdo a las expresiones. Y entonces, si nosotros realizamos todo esto, ¿qué
tenemos, esto es igual, como el coseno está primero en la multiplicación y luego está el seno, tenemos seno de el primer ángulo A20 más B, el segundo ángulo que es 60, menos seno de A, que vale 20, menos B, que vale 60. Y todo esto dividido entre 2. Simplificando todo esto, que nos queda, seno 20 más 60 nos da 80, menos seno 20 menos 60 nos da menos 40, dividido entre 2. Ahora, este seno que tiene ángulo negativo, si yo quiero, ese ángulo lo puedo convertir a positivo utilizando esta equivalencia. Entonces, nada más para este seno puedo utilizar esta equivalencia. El otro no, el otro lo dejo así como está. Esto es igual, seno de 80 menos, y luego voy a escribir un paréntesis, precisamente porque, para no confundirme con el signo que me podría resultar aquí. Entonces, seno de un ángulo negativo va a ser igual al menos, o sea, este ángulo lo voy a perdón, este signo lo voy a sacar, escribo seno y escribo el ángulo, ya sin el signo. A lo mejor en un ejemplo parecido que tuvimos anteriormente, aquí había un más. A lo mejor pensaron, no, pues no voy a equivocarme, si tiene más y me da como un resultado menos, no se me va a olvidar poner el signo. Pero puede ocurrir estos casos en donde antes hay un menos, y como hicimos A, ya le puse el menos, entonces ya no se lo vuelvo a poner. No, este menos es de la fórmula, y el siguiente menos es resultado de hacer esta equivalencia. Son dos signos diferentes. Por esa razón era que yo les decía, mejor cualquier resultado, si ven que les va a dar un signo negativo, escríbanlo entre paréntesis, dividido entre 2. Y finalmente, si nosotros realizamos la cancelación de los signos, perdón, la multiplicación de los signos, para cancelar el paréntesis tenemos, es que ese ya no pinta, seno de 80 menos de afuera por el menos de adentro nos da más, y luego escribimos el término que está dentro del paréntesis, seno de 40 dividido entre 2. ¿Y qué resultado es el que tenemos? Exactamente el mismo que tenemos acá, seno de 80 más seno de 40 dividido entre 2. Y ¡oh! Parece magia. Vean cómo en esta, por eso quise hacer este ejercicio. Vean cómo aquí podemos ver cómo todas las relaciones de matemáticas siempre se cumplen. Si no se cumplieran, no llegaríamos al mismo resultado. Y vean cuántas relaciones matemáticas desde las primeras que hemos visto hemos aplicado. Por ejemplo, aplicamos esta parte. Aplicamos también la conmutatividad en la multiplicación, en donde el resultado de una multiplicación va a ser igual aunque los términos estén cambiados de lugar. ¿Qué más aplicamos? Aplicamos por un lado esta equivalencia matemática, por el otro lado aplicamos esta y llegamos a los mismos resultados. Entonces vean cómo todas las equivalencias en matemáticas y en trigonometría están relacionadas entre sí. Fuimos aplicando diversas equivalencias y de todos modos llegamos a los mismos resultados. Entonces con esto podemos concluir que efectivamente estas expresiones son correctas, porque si fueran incorrectas, pues no hubiéramos podido llegar a estos resultados. Entonces, como ven,
es bastante fácil el uso de esto. Porque les decía en un principio, si tienen seno, el primer ángulo es A, si tienen coseno, el segundo ángulo es B. Utilizan esta o luego esta. Si se dan cuenta, no importa tanto cómo estén acomodados los términos. Simplemente con el hecho de sustituir los ángulos en la expresión, vamos a llegar al resultado. Y bueno, ya borré aquí. Es que iba a decir algo, pero de repente pasó un sonido muy fuerte y tuve que cortar el video. Lo importante aquí, simplemente no importa cuál expresión utilicen, una o la otra. Vean, aquí utilizamos la primera y con este mismo resultado utilizamos la segunda. Lo único que hicimos fue pues intercambiar los términos. En una multiplicación es válido eso. Entonces, nada más lo único importante es identificar el primer ángulo y el segundo ángulo. A es el primero, B es el segundo. Y entonces lo sustituimos en la fórmula y obtenemos el resultado. Vean cómo era lo que les decía al principio del video. En un solo ejercicio aplicamos las dos fórmulas y llegamos al mismo resultado. En conclusión, ¿cuál pueden aplicar? La que ustedes quieran, la que se les haga más fácil. Sobre todo porque pues a veces decimos, ¿cuál aplico? Porque, bueno, si aquí está el seno primero, pues podría aplicar esta. Pero si yo volteo la fórmula, el coseno ahora queda primero, podría también aplicar esta. Entonces, si se dan cuenta, se pueden aplicar en una multiplicación, se pueden aplicar cualquiera de las dos. Nada más que lo único importante pues es respetar que el ángulo A va a ser el primero, no importa si es el seno o el coseno, y el ángulo B es el segundo. Y bueno, dependiendo de cuál fórmula quieran aplicar, ya sea en el seno o en el coseno, pues va a ser exactamente lo mismo. Entonces, como ven, es bastante simple estos ejercicios. Ahora sí, vamos con algunos ejemplos en donde se utilizan variables. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora es una multiplicación que tiene tres elementos: seno de 2x, coseno, menos seno de 2x, coseno de 3x y seno de menos 4x. Al igual que en la multiplicación, nosotros podemos ir haciendo agrupaciones. Por ejemplo, habrá algunas personas que agrupen estos dos términos que sean los que se van a multiplicar y el resultado se multiplicaría con este. Hay algunas otras personas que a lo mejor quieren hacer esta agrupación, coseno por seno, y entonces utilizarían esta fórmula. Esto ya depende de cada quien. Como ya hemos visto, independientemente de cuál camino utilicemos, vamos a llegar al mismo resultado. Ya llegamos a un punto en el que hemos visto tantos caminos que se pueden implementar distintas formas de resolver el problema. Entonces, bueno, en este caso lo que sí primero recomiendo es, vamos a deshacernos de este menos para que todos los ángulos queden positivos. Entonces, nada más para este seno vamos a aplicar esta equivalencia. Y como quedaría, menos, cada uno de los términos con todo su signo lo voy a poner entre paréntesis. Nada más para que se vea bien. Para irlos como que diferenciando. Menos seno de 2x por coseno de 3x por... Entonces, ¿cómo hacemos esta conversión? Seno de un ángulo negativo es igual a menos seno de ese mismo ángulo, pero sin el signo. Ahí está. Y ahora sí, bueno, voy a marcar los paréntesis con rojo, porque estos paréntesis están indicando multiplicación. Ahí está. Solamente los paréntesis que están pegados a las funciones trigonométricas nos están indicando que es el ángulo de la respectiva función. O sea que no hay multiplicación, simplemente los hacemos para indicar que todo esto corresponde al ángulo de este seno, todo esto corresponde al ángulo de este coseno, todo esto corresponde al ángulo de este seno. Los demás paréntesis sí se utilizan de forma normal para indicar multiplicaciones.
Si se dan cuenta, tenemos ahí varios signos, pues vamos a cancelarlos. Menos por más. Bueno, si no tiene signos sabemos que se considera positivo. Menos por más, menos. Por menos nos da más. Esto es igual, más. Que bueno, lo podemos omitir. Y escribimos todas las demás funciones multiplicándose. Seno de 2x por coseno de 3x por seno de 4x. Y como les había comentado, aquí ya depende de cada quien. Yo pues para ocupar esta primera fórmula voy a usar esta agrupación. Voy a agrupar la multiplicación de estos dos, voy a obtener un resultado y el resultado se le multiplica seno de 4x. Y entonces, ¿cómo quedaría definido? Esto es igual, como el seno es primero, entonces esta sería A y esta sería B, nada más en la multiplicación de estas dos funciones trigonométricas. Sustituyendo, tenemos, hago un paréntesis grande, porque el resultado de esto va a multiplicar al seno de 4x. Entonces tenemos seno de A, que vale 2x, más B, que vale 3x. Ahí está. Más seno de A menos B. Ya iba a escribirlo así, A menos B. A, 2x. Menos B, que vale 3x. Ahí está. Cierro este paréntesis grande y todo esto dividido entre 2. Entonces ya definí esta multiplicación. Ahora me faltaría definir esto. Todo esto va a multiplicar, todo el resultado de esto va a multiplicar a seno de 4x. Ahí está. Le pongo aquí un punto para indicar esa multiplicación. Y pues voy a simplificar esto, como ya he visto los ángulos. Hagan de cuenta que no tengo nada de esto, simplemente voy a simplificar esto. Y entonces, como nos quedaría así. Seno 2x más 3x nos da 5x más seno 2x menos 3x nos da menos x. Todo esto dividido entre 2 y todo esto va a multiplicar. Esto nada más es el resultado de estos dos que se están multiplicando. Falta agregarle este valor por seno de 4x. Ahí está. Y de momento lo dejaríamos así porque todavía no hemos visto multiplicaciones de funciones trigonométricas. Pero más o menos pueden intuir que este seno es como si fuera un monomio, como si aquí fuera, por ejemplo, x más y esta a lo mejor otra variable, z. Sabemos que este elemento va a multiplicar a cada una de estas variables, z por x, luego z por y con todo y su signo. Pero les digo, eso lo vamos a ver más adelante. De entrada, pues sí sabemos esto, que este término que está multiplicando va a multiplicar a cada uno de los que tenemos acá. Y bueno, pues aquí este menos lo podemos sacar. ¿Cómo quedaría? Aplicando esta equivalencia, sacamos el signo menos y entonces quedaría así. Seno de 5x más, voy a escribir entre paréntesis el resultado de esto, seno de un ángulo negativo es igual a menos por el seno de ese ángulo, que en este caso pues es x, ese ángulo sin el signo. De una vez, bueno, cierro el paréntesis de afuera, nada más lo voy a poner tantito con rojo para que puedan identificarlo con respecto al paréntesis de la función. Y una vez voy a hacer la multiplicación, voy a eliminar ese paréntesis. Más por menos me da menos
y luego escribimos seno de x. Ahí está. El resultado de multiplicar este más por este término me da esto. Entonces voy a escribirlo directamente. Sería menos seno de x dividido entre 2. Y ya tengo el resultado final de esta multiplicación. Ahora ya nada más faltaría añadirle pues el último término que se está multiplicando. Seno de 4x. Y vean, así de simple lo hemos realizado. Como pueden observar, fue exactamente lo mismo. A lo mejor alguna otra persona decidió realizar esto. Lo que tenemos acá, decidió realizar la multiplicación de estos dos. Y es correcto, al momento de llegar a las operaciones, posiblemente hubiéramos llegado al mismo resultado. Entonces, cuando tengamos multiplicaciones así de varias funciones trigonométricas, simplemente lo que tenemos que hacer es agruparlas de 2. Aquí es más fácil porque la multiplicación, pues nada más es cuestión de ponerle un paréntesis y ya. No hay que factorizar signos ni nada. Ya que la multiplicación, pues como todos están unidos, pues es como si hiciéramos grupos así directamente. Hacemos grupos de 2 en 2 y podemos realizar la operación. Vamos con un último ejemplo. Borramos esto. Y ahora que es una multiplicación de 4 elementos. Veamos que sea seno de 3x por coseno de 3y por seno de 2x, no, perdón, coseno de 2x por seno de 5y. Ahí está. Tenemos esa multiplicación. Aquí ahora son 4 términos. Cada función trigonométrica la podríamos considerar como un término. Cada función con su propio ángulo, porque si se dan cuenta son distintos ángulos. Entonces tenemos seno de 3x, coseno de 3y, coseno de 2x y seno de 5y. Incluso si se dan cuenta, ahora estamos utilizando varias variables, x y y, que anteriormente, mejor z. Es que cuando son fracciones casi no me gusta ocupar y. Z y aquí z. En los ejemplos anteriores nosotros utilizábamos una variable, pero ahora utilizamos dos. ¿Qué hacemos en este tipo de multiplicaciones? Exactamente lo mismo. Vamos, no importa cuántos elementos sean. Va, ya casi no pinta. Ya lo tengo rojo. Entonces, a ver cómo improviso. Yo creo que sí voy a pedir en línea. Entonces, en una multiplicación, no importa cómo, vamos agrupando los términos. Vamos haciendo dos grupos y a cada uno de ellos le aplicamos la fórmula correspondiente. Ahora bien, momentáneamente, a lo mejor alguien puede decir, pues yo voy a agruparlos de la siguiente forma. No es correcto, no hay ningún problema. Nada más que quiero que vean lo siguiente. Para esta primera multiplicación, en donde tenemos dos elementos que se están multiplicando, voy a sustituir los datos. ¿Cómo quedaría? Veamos, es primero el seno y luego el coseno. Entonces aquí sería A y aquí sería B. Sustituyendo los datos me queda seno de A, que vale 3x, más B, que B vale 3z. Ahí está. Más seno de A, que vale 3x. Les digo, nada más estoy multiplicando estos dos. Como si nada más la multiplicación fuera eso, lo demás no me interesa, para que no se confundan.
seno de 3x menos b, que vale 3z, y todo esto dividido entre 2. Y ahora, si se dan cuenta, ¿qué tenemos aquí? 3x y 3z. 3x menos 3z. ¿Podemos simplificar los términos? No. Son variables diferentes. Entonces, puede ocurrir, por eso ahora puse variables diferentes, puede ocurrir que las variables sean diferentes. O sea, no está mal la operación. No está mal, porque al final de cuentas la simplificamos bien. Lo único que pasa, pues, es que tenemos variables diferentes. Entonces, si las variables hubieran sido las mismas, por ejemplo, en vez de 3z, hubiera sido 3x, pues fácil. Voy sustituyendo donde dice 3c, voy sustituyendo los valores de acuerdo a la fórmula, simplifico y ya tengo el resultado. 3x más 3x nos da 6x. 3x menos 3x nos da 0. Sin embargo, son variables diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Si aquí me faltó la z y aquí también. Si son variables diferentes y ya no se puede simplificar más, pues ya no tenemos otra opción. Simplemente lo dejamos así expresado, porque pues ya no se puede simplificar. Puede ocurrir, o sea, no es que esté mal, puede ocurrir esto. Pero si observamos, tenemos más variables. En otras funciones trigonométricas tenemos otras variables del mismo tipo. Aquí tenemos otra x y otra z. Entonces, si llega a haber varias variables, yo les recomiendo que multipliquen funciones trigonométricas en donde el ángulo tenga el mismo tipo de variable. De esa forma se puede simplificar. Entonces les digo, no es que esté incorrecto esto, no, es correcto porque sustituimos las fórmulas. Lo único que pasa pues es que como son diferentes variables, pues ya no se puede simplificar más. Entonces hay que buscar alguna forma en la que nosotros podamos simplificar todavía más. Y bueno, a mí lo que se me ocurre es multiplicar las funciones trigonométricas que tengan el mismo tipo de variables. A final de cuentas, si nosotros la sustituimos como ese mismo tipo de variable, sí se va a poder restar. Y la ventaja en una multiplicación es que cada término yo lo puedo acomodar como yo quiera. Total, no importa el orden en el que están los términos, vamos a tener el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, volviendo a mi operación original, si se dan cuenta, aquí tengo este seno que tiene la variable x en su ángulo, y aquí tengo este coseno que tiene la variable x en su ángulo. Todos los términos se están multiplicando entre sí. Entonces lo único que voy a hacer pues es cambiar su posición para que se puedan multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría? Seno de 3x por coseno de 2x. Luego por, entre este y este nada más los voy a cambiar de lugar. Al final de cuentas todos se están multiplicando. Entonces, coseno de 3z por seno de 5z. Y de esa forma puedo hacer agrupaciones. Voy a agrupar estos dos que se van a multiplicar, y luego voy a agrupar estos dos que también se van a multiplicar. Y entonces, con estos dos términos que se están multiplicando, pues aplico una fórmula. Y con estos dos aplico otra fórmula. Aplicando eso, tengo lo siguiente. Sería, veamos, en este caso vemos, nada más para este primer par de términos que se están multiplicando, veamos, empezamos con el seno. Como la multiplicación está empezando con el seno, utilizamos primero esta fórmula. Este sería mi A y este sería mi B. Sustituyendo los datos, tenemos lo siguiente. Sería el corchete seno de
2x. De una vez voy a hacer ahí el resultado. 3x más 2x nos da 5x. Ahí está. Luego, más seno de a, que vale 3x, menos b, que vale 2x. Igual de una vez voy a realizar la operación y escribir el resultado. 3x menos 2x nos da x. Y todo eso dividido entre 2. Y ya tengo directamente el primer resultado. Ahora voy con el segundo término. Bueno, más bien con la segunda pareja de términos. Y entonces, ahora veamos. Coseno por seno. Como el coseno es el primero, pues, bueno, si queremos podemos modificar los términos, pero ya, vamos a dejarlo así. Pero sí se puede. Y ocuparíamos la primera fórmula. Pero bueno, mientras que le dejamos así. Entonces, tenemos aquí coseno por seno. Como el coseno aparece primero, sin modificar nada, vamos a utilizar esta fórmula. Como este es mi primer ángulo, entonces ahora sería A este y B este. Si se dan cuenta, con cada pareja no combino datos. Es decir, si estoy trabajando con esta pareja, ocupo los datos de esta pareja. Si estoy trabajando con esta pareja, nada más voy a ocupar los datos de esta. No voy a ocupar la A de aquí con la B de acá, no. O sea, no vamos a hacer un revoltijo, nada. Simplemente vamos a enfocarnos en lo que estamos trabajando. Y así no vamos a mezclar ni meter elementos en la otra pareja, ¿no? O sea, con cada pareja que estamos formando va a trabajar sus elementos y así lo vamos a manejar. Como si nada más fuera esta pareja y lo demás no existiera. Y lo mismo ahora que vamos a trabajar con estos dos elementos, como si esto no existiera. Nada más enfocándonos en estos dos. Entonces, coseno... Tenemos la multiplicación, aplicamos la fórmula. Seno de A, que vale 3z, más B. ¿B cuánto vale? 5z. Y una vez hago la operación. 3z más 5z nos da 8z. Listo. Menos seno de A, que vale 3z, menos B, que vale 5z. 3z, yo voy a hacer esa operación. 3z menos 5z, ¿cuánto nos da? Menos 2z. Y de una vez también lo que puedo hacer pues es deshacerme de este ángulo negativo. Entonces veamos, de este ángulo negativo, el seno de un ángulo negativo es igual a menos el seno de ese ángulo. Entonces, ¿cómo quedaría? Así. Voy a escribir nuevamente aquí abajo, pero nada más en esta parte voy a escribir los resultados. Entonces, originalmente a este seno no le voy a hacer nada. Seno de 8z menos, y luego abro un paréntesis para escribir el resultado de la equivalencia que voy a aplicarle a este seno. Entonces, como es un ángulo negativo, lo que hago es sacar el signo según la fórmula. Entonces, el seno de un ángulo negativo, sacamos el signo. Y entonces escribimos seno de el ángulo, que en este caso es 2z, pero sin el signo. 2z. Ahí está. Elimino el signo, sería seno de 8z menos por menos me da más seno de 2z.
bueno, todo esto sería el resultado final de la parte del numerador. Es decir, esto sería el resultado final si yo simplificara todo esto. Entonces sería más seno de 2z. Y todo esto dividido según la fórmula entre 2. De hecho, hay muchas demostraciones que dicen de dónde se obtienen las fórmulas. Pero bueno, ahorita nosotros no las vamos a ver. Nada más me interesa bien que las conozcan. Y esto sería ya el resultado final. Si nosotros quisiéramos simplificar todavía más, ¿qué es lo que haríamos? Tenemos la multiplicación de dos fracciones. Multiplicaríamos numerador por numerador y denominador por denominador. Como no hemos visto cómo hacer este tipo de operaciones, simplemente lo vamos a dejar indicado. Todo lo que tenemos en el numerador de una fracción lo multiplicamos por el numerador de la otra fracción. Sería seno de 5x más seno de x. Todo esto lo encerramos en un corchete, abrimos otro corchete. Simplemente lo que estamos haciendo es indicarle que todo este numerador va a multiplicar a todo este numerador. Seno de 8z más seno de 2z. De momento nada más le vamos a dejar indicado así. Al multiplicar las fracciones, multiplicamos numerador por numerador. Como no sabemos realizarlo, pues dejamos indicado que todo este numerador va a multiplicar a todo este numerador. Y bueno, al menos de entrada, quizá todavía no sepamos bien multiplicar funciones trigonométricas. Ya no pinta. Bueno, a ver con azul. Pero al menos lo que sí sabemos es cómo multiplicar polinomios. Gracias al signo podemos identificar cada uno de los términos. Entonces, vean, este polinomio si lo vemos como polinomio, se conforma de dos términos, 1 y 2. En este caso ocurre lo mismo. Este signo nos indica que hay dos términos, 1 y 2. Simplemente lo que tenemos que hacer en la multiplicación es que este término, como en una multiplicación de polinomios normales, va a multiplicar primero este término y luego este término. Y ya que acabamos, este término nuevamente va a multiplicar a los del otro polinomio, a este y a este. Así es como se realizaría la multiplicación, así de simple. O sea, al final de cuentas, ya sea seno, sea x, sea un número, la forma de multiplicar es la misma. Aunque no sepamos cómo multiplicar a lo mejor una variable con una función trigonométrica o así, de entrada sí sabemos el principio, que en un polinomio este elemento multiplica a este y luego multiplica al que sigue, y ya que acabamos vamos con el siguiente término que multiplica a los otros y así sucesivamente. Y ahora, bueno, todo esto es el numerador, y para obtener el denominador en una multiplicación de fracciones multiplicamos denominador por denominador, que aquí pues es fácil. 2 por 2 nos da 4. Y este sería el resultado final. Como pueden observar, cada vez se va complicando más y más esto. De expresiones tan sencillas como empezamos de calcular el coseno de 60. Vean ahora a qué tipo de expresiones hemos llegado. Pero bueno, básicamente, mientras sepan cómo utilizar las fórmulas y mientras sepan aplicar álgebra, todo es muy sencillo, así como los primeros ejemplos. Nada más que yo les quise complicar un poquito más, sobre todo para que ampliaran más sus conocimientos en trigonometría y también para que no sea tan aburrido haciendo lo mismo una y otra vez. Entonces, pero igual, si fuera por ejemplo seno de 3, si nada más hubiera sido el ejercicio, pues nada más hubieran llegado a este resultado. Entonces pueden observar
que cuando tenemos varias multiplicaciones, pues vamos haciendo parejas de 2 en 2 para poder aplicar las fórmulas. Ahora bien, como les había comentado, voy a borrar todo esto. Como les había comentado, en todas las fórmulas casi siempre nada más hay senos y cosenos. Y vimos sumas y vimos multiplicaciones. ¿Por qué no vimos tangentes o secantes? Porque la verdad sí es más complicado utilizar. El objetivo de usar estas fórmulas es que a partir de una expresión que más o menos es un poquito complicada, lleguemos a una expresión más simple. Sin embargo, con la secante, la cosecante, la cotangente, la tangente no ocurre lo mismo. Vean, vamos a suponer que yo quiero multiplicar o yo quiero sumar mejor 1 secante de A más secante de B. ¿Qué es lo que yo haría? Lo siguiente. Esto es igual. Como yo no tengo fórmula, pues voy a utilizar las equivalencias. Secante de A es igual a 1 sobre coseno de A. Entonces, en vez de escribir secante de A, escribo esta expresión: 1 sobre coseno de A más secante de B. Pues es lo mismo, nada más que ahora utilizo la B. Ahí está. Entonces sería 1 sobre coseno de B. Si se dan cuenta, si lo vemos desde el punto de vista de fracciones, son fracciones con denominador diferente. Sí, es la misma función trigonométrica, pero el ángulo es diferente. Por lo tanto, las funciones trigonométricas son diferentes. Ahora bien, ¿qué es lo que haríamos? Cuando los denominadores son diferentes, la forma más fácil de obtener el común denominador sería multiplicándolos. Coseno de A por coseno de B. Y después, habíamos visto un método de forma fácil, es multiplicar de forma cruzada. Sería el signo de la fracción 1 por coseno de B, nos da coseno de B. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Para el siguiente término, multiplicamos nuevamente de forma cruzada. Coseno de A por más 1 me da más coseno de A. Y esto es igual. Esto lo podemos aplicar solamente cuando tenemos suma de dos fracciones. Multiplicamos directamente los denominadores y para obtener los valores de arriba multiplicamos de forma cruzada el signo de la fracción y el número de arriba por el de abajo de la otra. 1 por coseno de B nos da coseno de B. Y para obtener el otro término hacemos lo mismo. Multiplicamos de forma cruzada el término de abajo por el signo y el término de arriba. Si se dan cuenta, en vez de simplificar más, la expresión se hizo todavía más grande. Y ahora, imagínense que lo que hacemos es, tenemos coseno de B más coseno de A. Coseno de A por coseno de B. Lo que haríamos a continuación sería aplicar las fórmulas que habíamos visto anteriormente. ¿Y cómo quedaría? De la siguiente forma. ¿Cómo eran las fórmulas? Eran así. Esto es igual. Si nosotros ocupamos las fórmulas, coseno de A más coseno de B, nos quedaría 2 arriba, que multiplica a coseno de A más B dividido entre 2 por coseno de A menos B dividido entre 2. Fue la fórmula que utilizamos para esta expresión. Y ahora, para esta multiplicación, coseno de A por coseno de B, la fórmula era coseno
de A más B por coseno de A menos B, y todo esto dividido entre 2. Vean cómo las fórmulas nos quedaron todavía más largas. Quizá... no, perdón, aquí me faltó un signo. En este caso es coseno más coseno de A menos B. Ahí está. Y esta es mi línea más grande. Como pueden observar, nos quedó una expresión pues no muy amigable, sí muy complicada. Y no se puede simplificar. Este 2, recuerden que no se puede simplificar con este. ¿Por qué? Porque este 2 corresponde al ángulo. Y nosotros habíamos visto que todo lo que está adentro del paréntesis o el corchete seguido de la función trigonométrica van conjuntos. Es decir, lo que tenemos aquí adentro para nada se involucra con lo que está afuera. Entonces, por esa razón, este 2 no se puede simplificar con este ángulo. Son cosas completamente diferentes. Otro ejemplo que les puedo poner es, hagan de cuenta que todo esto me representa un huevo en donde adentro pues está el animalito desarrollándose. Y afuera pues a lo mejor está el sol. Entonces, lo que tenemos aquí adentro no tiene contacto con lo que hay afuera. Y al revés, lo que hay afuera no tiene contacto con lo que hay adentro. Bueno, así a simple vista. Ya después intervienen otras cosas, pero no vamos a meternos en eso. Lo mismo está ocurriendo aquí. Este 2 está fuera del coseno y este 2 está adentro. Siguiendo el ejemplo similar a esto, el 2 de afuera no se involucra con el 2 de adentro. Por esa razón no se pueden simplificar. A lo mucho, lo que quizás sí se podría simplificar sería que este 2 lo simplificáramos con este. Pero de todos modos, pues nos quedaría una expresión muy grande. Y vean, solamente con secante de A y con secante de B. Ahora, vamos a ver qué pasa con la tangente. Borramos esto. Con la tangente, ¿qué quedaría? Tenemos, por ejemplo, tangente de A más tangente de B. Podemos utilizar estas equivalencias. Veamos. Hay una bueno, déjenle cambio aquí la T. Ahí está, para que no se confunda con el signo más. Podemos usar la siguiente equivalencia. Sabemos que la tangente de un ángulo es igual a seno de ese ángulo dividido entre coseno de ese mismo ángulo. Vamos a utilizar esa equivalencia para este caso. Esto es igual tangente de A, ¿cómo quedaría? Seno de A dividido entre coseno de A, más del otro lado tangente de B, aplicando esa misma equivalencia quedaría tangente de B, perdón, seno de B entre coseno de B. Y esto es igual, aplicando el mismo método, tenemos lo siguiente. Oye, casi no tengo ningún plumón. Primero multiplicamos los denominadores, coseno de A por coseno de B. Luego multiplicamos de forma cruzada. Más por bueno, el signo de la fracción, más por seno de A por coseno de B, quedaría seno de A por coseno de B. Acuérdense, cuando no sepan el resultado de una multiplicación, pues simplemente lo escriben juntos. Y ahora
lo que hacemos es la otra multiplicación forzada. El signo de la fracción más por coseno de A por seno de B nos da más coseno de A seno de B. Ahí está. Y entonces, qué bueno, ¿se podría simplificar algo? No. Vean cómo ahora tenemos más términos. Aquí tendríamos que aplicar la fórmula que tenemos acá, seno de A coseno de B, más esta fórmula, la que tenemos acá, dividido entre la fórmula de esto. O sea, nos va a salir una cosota más grande. Quizá aplicando algunas otras identidades trigonométricas se pueda simplificar todavía más la expresión. Pero de momento, bueno, hasta donde yo me quedé, todavía no se ha encontrado, o a lo mejor ya existen, les digo, pero yo todavía no los he encontrado, simplificaciones de toda la expresión matemática tan grande que sale. Entonces, esa es la razón por la que nada más se trabajan con los senos y cosenos. Porque si ya vemos otras funciones trigonométricas, sí vamos a tener expresiones matemáticas más complejas. Entonces, esto sería todo con respecto a los productos de senos y cosenos combinados. Les voy a dejar un ejercicio para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Y ese ejercicio que sea algo sencillo. Bueno, les voy a dejar nada más una multiplicación de 4 variables, porque pues ahí podrían aplicar exactamente todo lo que habíamos visto. Entonces tenemos seno de 4x por coseno de 4w por seno de 4w, a lo mejor 8w, por seno de 2x. Ese es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Y ya saben, cualquier duda que tengan, pueden comentarle y yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.